Bienvenidos a nuestra serie documental sobre la Revolución Cubana, de Batista a Castro. Esta serie de exploración en profundidad cubre todos los aspectos de este evento histórico en la historia de Cuba y el mundo. La Revolución Cubana fue un proceso revolucionario complejo, y de múltiples etapas que condujo al derrocamiento del gobierno de Fulgencio Batista, y al establecimiento del régimen de Fidel Castro. Cuando hablamos de esta tremenda transformación que se convertiría en un faro para todos los movimientos revolucionarios en todo el mundo, debemos profundizar en las fuerzas impulsoras y los acontecimientos que dieron forma a esta revolución. En 1933, Batista lideró un golpe exitoso y se aseguró de que Cuba permaneciera bajo su control a pesar del gobierno civil. Un comienzo decente como presidente electo se convirtió en un régimen estricto y, finalmente, dictatorial con ciclos de autoritarismo y democracia. El régimen de Batista se caracterizó por la corrupción, la debilidad en la gobernanza y grandes desigualdades. Estos empeoraron bajo su gobierno, marcando el inicio de un fervor revolucionario entre los ciudadanos. El período de 1952 a 1959 marcó el inicio de disturbios generalizados y guerra de guerrillas, liderados por Fidel Castro, su hermano Raúl y el Che Guevara. Aprovecharon la disidencia entre la población, creando un movimiento de masas que eventualmente conduciría a la caída de Batista. Las fuerzas revolucionarias lideradas por Castro, conocidas colectivamente como el Movimiento 26 de Julio, obtuvieron su base de apoyo de los trabajadores urbanos y del campesinado descontento. En diciembre de 1958, su campaña militar contra el gobierno de Batista alcanzó su clímax, lo que llevó a la huida del dictador de Cuba. Tras la fuga de Batista, el Directorio Revolucionario, un grupo contrarrevolucionario de nacionalistas, intentó competir por el poder. Sin embargo, la popularidad y las habilidades de liderazgo de Castro conquistaron a la gente. El país empezó a admirarlo por transformar el orden existente. El 16 de febrero de 1959, el gobierno revolucionario aprobó la primera ley de reforma agraria que declaró que las tierras agrícolas pertenecen al Estado cubano, nacionalizando así casi todas las grandes propiedades. La ley encontró resistencia por parte de antiguos terratenientes, que comenzaron a presionar a Estados Unidos para que apoyara al régimen de Castro. La reforma agraria marcó el comienzo de una división política entre Cuba y Estados Unidos, que condujo a una lucha diplomática que finalmente resultó en la asociación de Cuba con la Unión Soviética, que desembocó en la crisis de los misiles cubanos de 1962. Durante esta época turbulenta, Castro solidificó su liderazgo e impuso un sistema de partido único. Nacionalizó industrias y empresas, introdujo políticas económicas socialistas y estableció estrechos vínculos con la URSS. Estados Unidos, temiendo la expansión del comunismo, inició medidas para aislar económica y políticamente a Cuba, aplicando una serie de sanciones económicas que tenían como objetivo socavar el gobierno de Castro. El embargo, vigente hasta el día de hoy, solo fortaleció la dependencia de Cuba de la URSS durante la Guerra Fría. A pesar del aislamiento internacional y las dificultades económicas, Castro presidió un régimen que cumplió en varios frentes. Construyó un marco educativo sólido, que condujo a altas tasas de alfabetización, implementó la atención médica universal y erradicó el desempleo y la desnutrición. La Cuba de Castro se convirtió en una fuente de inspiración revolucionaria en todo el mundo. Ya sea en América Latina, África o Asia, los movimientos y líderes que buscaban la transformación miraban a los revolucionarios cubanos. La experiencia cubana, sin embargo, no estuvo exenta de desafíos. En la década de 1990 se produjo un período turbulento conocido como período especial en tiempos de paz debido al colapso de la Unión Soviética, la disminución de las importaciones de petróleo y alimentos, los problemas de transporte y la escasez de energía. La muerte de Fidel Castro el 25 de noviembre de 2016 marcó el comienzo de un nuevo capítulo en la historia de Cuba, dijo el presidente Raúl Castro en un discurso nacional. El comandante en jefe de la Revolución Cubana nunca morirá. El pueblo cubano continuará su labor y defenderá la revolución, añadió el presidente. La era posterior a Fidel vio una liberalización económica, una sequía en el liderazgo comunista, y una mayor conectividad con el mundo exterior. Si bien persisten las instituciones socialistas fundacionales, no hay duda de que Cuba está trazando un futuro posrevolucionario y post-Castro. El legado de la Revolución Cubana continúa dando forma al país. A pesar de sus luchas, Cuba continúa sirviendo como un faro de esperanza y resiliencia, mostrando al mundo que un país pequeño, alguna vez considerado un campo de batalla estadounidense, podría resistir la presión y mantener su independencia. La Revolución Cubana no fue simplemente un cambio de régimen político. Fue una transformación de la sociedad, y una encarnación de la lucha por la igualdad y la libertad. A medida que la revolución continúa desarrollándose, nos recuerda que estos principios siguen siendo el núcleo de nuestra búsqueda colectiva de un mundo mejor.
Es fundamental reconocer y comprender las complejidades y matices de la Revolución cubana. Su importancia resuena más allá de las fronteras de Cuba, impactando la diplomacia global, la economía y las teorías sociales, dando forma a gran parte del orden mundial durante la segunda mitad del siglo XX. Hoy, cuando los ideales revolucionarios se ponen a prueba en todo el mundo, el caso de Cuba sirve como un potente modelo y como advertencia. Sus éxitos y fracasos ofrecen información valiosa sobre los caminos que recorren los revolucionarios cuando deciden desafiar el status quo y forjar un nuevo mañana. A medida que este viaje por la historia cubana llega a su fin, recordamos las palabras de Martí, figura importante de la historia cubana: la primera ley de nuestra república debe ser el cultivo de las letras para que podamos ser engañados, la segunda, la defensa de nuestra república para que no se nos puedan imponer cartas desde el exterior. Quizás la paradoja de la Revolución cubana es que, si bien prometió cambios, también infundió una sensación de continuidad con el pasado. La pasión por la revolución no surgió de la nada, tenía sus raíces en ideales que se han filtrado a través de generaciones de cubanos, desde la época del dominio colonial español hasta la batalla contra la dictadura de Batista. Cuba es un testimonio del espíritu indomable de un pueblo. Nos recuerda que incluso contra viento y marea, el espíritu humano puede persistir, resistir e incluso florecer. Que la historia de esta pequeña isla sea un faro de esperanza para cualquiera que luche por la promesa de un mañana mejor. No olvidemos que las revoluciones ocurren no solo en las barricadas sino también en las escuelas, los hospitales y las fábricas. En última instancia, son producto del pueblo y de su voluntad colectiva de moldear su destino. Ahora más que nunca, honremos la Revolución cubana no con palabras, sino con hechos. La historia de Cuba aún no tiene escrito un capítulo final. A medida que Cuba enfrenta los albores de una nueva era, se vuelve esencial aprender de su pasado, abrazar su presente y moldear su futuro con franqueza, empatía y un profundo respeto por las aspiraciones de su pueblo. La Revolución cubana es, en esencia, un asunto local, una lucha para liberar al pueblo cubano de los lazos de la dictadura y el control extranjero. Sin embargo, ha trascendido sus fronteras, inspirando movimientos similares en todo el mundo, y teniendo implicaciones para la política y la diplomacia internacionales. Como tal, la historia revolucionaria de Cuba es un legado compartido de la humanidad, que encarna nuestra incesante búsqueda del mejoramiento. Así termina nuestro viaje a través del tiempo y el espacio, nuestro viaje de descubrimiento, mientras proyectamos nuestra mirada hacia las profundidades de la historia cubana. Antes de partir, recordemos las resoluciones del pueblo cubano, escritas en las paredes y en los corazones del pueblo cubano que nos rodea, consolidando aún más nuestra comprensión de estas resoluciones. Aquellos que no aprenden de la historia están condenados a repetirlo. Finalmente, es fundamental reconocer a quienes hicieron la Revolución cubana. Aquellos que se atrevieron a pensar diferente, a romper con el status quo. Los que sacrificaron sus vidas por un mañana mejor. Las personas que llevaron sobre sus hombros esta tarea histórica. A medida que esta profunda exploración llega a su fin, se hace evidente que la Revolución cubana fue un capítulo importante no solo en la historia de Cuba sino también en la historia del mundo contemporáneo. Sin duda, su legado seguirá influyendo en las masas de todo el mundo durante las generaciones venideras. Con esto, caen las cortinas de nuestro viaje en el tiempo, mientras nos encontramos en la cúspide de la historia cubana, dispuestos a abrazar las deliciosas incógnitas que nos esperan. Sin duda, Cuba seguirá manteniéndose firme, con su espíritu revolucionario inquebrantable, inspirando a cada revolución que se atreva a romper con el status quo.